Ave María Purísima. En esta tarde vamos a reflexionar tal y como la Santa Madre Iglesia nos enseña sobre ellos. Vamos a tomar como guía, por supuesto, como siempre, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que mandara a publicar el Papa Benedicto XVI en el año 2005. En el número 60 del compendio se pregunta, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. En el número siguiente dice, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Vamos por partes para esclarecer algunos equívocos sobre los ángeles. Equívocos muy de moda y muy peligrosos. En primer lugar, nos dice el compendio, los ángeles son criaturas puramente espirituales. No tienen cuerpo, no tienen materia. Por tanto, cuando invocamos al ángel de la guarda, no hace falta abrir la ventana y prender una vela verde y poner una manzana roja y tocar los cencerros de la ventana para que... No tienen materia, carecen de materia, son seres puramente espirituales. Por eso decía el Catecismo de las 93 preguntas, que haremos muy bien en aprender de memoria y repasar siempre, son seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y voluntad, punto final. No tienen materia, no necesitan materia. Son los seres más semejantes a Dios y son seres creados por Dios. No son energías vagas que andan girando, perdónenme la expresión, por ahí al tuntún, sino que son criaturas de Dios, hechos por Dios, sometidos a Dios. Criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles, que le saqué una foto a San Miguel, que le saqué una foto al ángel de la guarda, pero por favor, ni que fuera Susana Jiménez, ¿cómo puede ser eso? Si no tienen cuerpo. Entonces tengamos cuidado con doctrinas llamativas y extrañas, con expresiones sospechosas, con cosas que no tienen nada que ver con la fe cristiana, sino más bien con la vana observancia, la brujería, la nueva era, las sectas que, como llama el Papa en la Gaudete et Exsultate, son de origen gnóstico, o sea, totalmente ajenas al cristianismo y se infiltran. Pues la gente, claro, inocentemente, o representaciones de ángeles que realmente son penosas por la falta de decoro y de modestia. Incorpóreos e inmortales. Son seres personales, o sea, son personas, no energías. Y personas inteligentes y libres, creadas por Dios, con una inteligencia sumamente superior a la de cualquier ser humano. Decía Santo Tomás de Aquino que el menos inteligente de los ángeles es más inteligente que el más inteligente de cualquier hombre. Con una voluntad, los ángeles buenos, o sea, los fieles a Dios, adherida totalmente a la voluntad de Dios. Y en la de los demonios, que son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios, una voluntad totalmente opuesta a la de Dios, pero con voluntad. Sigue el compendio diciendo, los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, están en la gloria, constantemente contemplan a Dios, constantemente miran a Dios, constantemente están atentos a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación de los hombres.
Los protagonistas de la fe cristiana no son los ángeles, sino Jesucristo. Y los ángeles son servidores para ayudar a los hombres en la salvación que nos obtuvo Jesucristo con su muerte y resurrección. La iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, como decimos en el prefacio de la misa. Con los ángeles y los arcángeles cantamos a una sola voz, nos unimos a ellos. Invocamos la asistencia de los ángeles, ¿cómo que no? El ángel de la guarda, la oración de San Miguel, compuesta por el Papa León XIII, hermosa que todos sabemos, defiéndenos en la batalla. Invocamos a San Rafael como patrono de los confesores y de los médicos, a San Gabriel como patrono de los comunicadores. Pero los invocamos como intercesores, como invocamos a Santa Rita o a San Antonio, no como fuerzas autónomas de Dios. Y la iglesia celebra la memoria de algunos de ellos. También acá, cuidado, se ha extendido una cantidad de nombres de ángeles que no están en las sagradas escrituras ni en la tradición de la iglesia. Son totalmente ajenos al sentir cristiano. Los tres nombres que nos da la Sagrada Escritura de tres arcángeles es la de Miguel, Gabriel y Rafael. Punto final, raya y otro cuaderno. No hay otro, está. Lo otro no pertenece al depósito de la fe cristiana. Son cosas extrañas, ajenas, de otro lado. No voy a decir del infierno, pero vamos, de acá no, son de otro lado. Entonces tengamos cuidado. No nos saltemos la doctrina cristiana, si queremos ser cristianos, si no. Vamos a ver, entonces, partiendo de esto que nos dice el catecismo, algunas reflexiones. Ante todo, recordamos cómo el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 6, nos habla de los serafines que rodean el altar de Dios y cómo toma uno de ellos una brasa ardiente para purificar los labios del profeta. La devoción a los santos ángeles es sumamente actual y necesaria en nuestros tiempos. Primero, para contrarrestar el racionalismo, donde el mundo que le da un lugar exagerado a la razón y niega la primacía de la fe, que se revela, una inteligencia humana que se revela contra todo lo que excede a la razón natural, y entonces se lo niega. Es la triste y fatal consecuencia de la filosofía moderna, empirista, materialista y cerrada al mundo sobrenatural, y del protestantismo liberal, que interpretando las sagradas escrituras con estructuras mentales materialistas, niega todo lo sobrenatural y divino. Y quiera Dios que quede solo en el ámbito del protestantismo liberal y no se nos haya metido algún virus de esos también a los católicos, más peligrosos que el coronavirus. Segundo mal que conjura la devoción a los santos ángeles es el materialismo, que niega la existencia de espíritus puros y de las almas. Ya en los tiempos de Jesús había una secta, los saduceos, que negaban la existencia de los ángeles y de la resurrección de los muertos. El hombre moderno no cree en el cielo, no cree en Dios, no le importa la vida eterna. Es como que todo se termina acá, que nuestra mayor perspectiva es pasarla bien acá, como puede tener un conejo o una calandria. Materialismo craso. Y por eso tantos anteponen el bien económico, material, corporal y físico a la salvación eterna. No se habla de la salvación eterna. Fijémonos que muchas veces entre los cristianos pareciera que las gracias más grandes que hemos de obtener de Dios es una salud perfecta y una riqueza completa, y no la salvación del alma.
Desaparecimos las cruces que decían salva tu alma, llena tu bolsillo, engorda tu panza. Otro mal que conjura la devoción a los ángeles es el activismo, ese culto de la agitación, del hacer enloquecido, de andar como maleta de loco de acá para allá sin saber con qué sentido ni para qué. El hombre moderno se ha fabricado muchos dioses a los que debe servir y adorar. El poder, el placer, el tener, el gozar, el cambio perpetuo, la técnica omnipotente, el progreso indefinido, dioses del mundo moderno. Ahora en este tiempo de peste se nos resfriaron los dioses. No sabemos qué hacer con el tiempo. Cuarto mal que conjura la devoción a los santos ángeles es el lujurioso destape y el procaz atentado contra el orden natural que niega el recto orden del cuerpo humano como Dios lo hizo y para lo que Dios lo hizo. Por eso nos espantamos frente a las cosas horrendas que cada vez son más frecuentes y de las que cada vez nos espantamos menos también. La devoción a los ángeles nos enseña a mirar más hondo las realidades, a mirarlas en Dios. Segundo, nos enseña que la actividad debe ser fruto de la contemplación de la verdad, que primero debemos ver lo que Dios quiere para después hacer lo que Dios manda. Tercero, la devoción a los ángeles nos enseña que debemos ser menos carnales y más espirituales, renunciando a la comunión con el mundo animal, a animalizarnos, embrutecernos y degradarnos, y procurando crecer en la comunión con el mundo sobrenatural. ¿Qué se nos dice en cada misa? Levantemos el corazón. No nos dicen achanchemos la vida. Rebajemos el ideal, embrutezcamos la voluntad. No, levantemos el corazón, nos centremos en comunión con el mundo angélico. La presencia de los ángeles nos llama a todas estas realidades. En las Sagradas Escrituras se nos habla de la cantidad inconmensurable de los ángeles. En el libro de Daniel, capítulos 7 y 10, habla de las millones y millones. En el de San Mateo 26, 53, cuando Jesús dice que el Eterno Padre le puede mandar 12 legiones de ángeles. En San Lucas 2.13, cuando el ejército celestial canta sobre el pesebre. En fin, se nos habla de esa incontable cantidad de ángeles. En la tradición cristiana se reconocen 3 jerarquías de ángeles, de 3 coros cada una. Los ángeles de las jerarquías superiores iluminan con su conocimiento de Dios a las inferiores y las mueven, diríamos así, a las obras que Dios les encomienda. La jerarquía superior está compuesta por los serafines, querubines y tronos. Serafines que contemplan cara a cara a Dios y tienen la plenitud de la caridad. Por eso se dice que Dios se sienta sobre un trono de serafines. Los querubines contemplan directamente a Dios sin mediación alguna y por eso tienen la plenitud de la ciencia y de la humildad, porque conociendo la infinita e inconmensurable grandeza de Dios, no pueden menos que humillarse ante su presencia. Y los tronos, que son el asiento de Dios y tienen por misión ejecutar las órdenes de Dios y comunicarlas a las jerarquías inferiores. Entonces la jerarquía superior, serafines, querubines y tronos. ¿Y cómo se llaman? No sabemos. Serafines, querubines y tronos. No tienen documento nacional de identidad, no hay nombres de estos.
o si los hay no lo sabemos. La jerarquía intermedia, dominaciones, virtudes y potestades. Las dominaciones que dominan sobre las jerarquías inferiores son las que reprimen las acechanzas del demonio, de los ángeles malos, y ordenan hacer lo que tienen que hacer las jerarquías inferiores. Las virtudes que están encargadas de hacer los milagros hace Dios, por ministerio de los ángeles. Y las potestades, que tienen como función específica reprimir a los demonios, evitar que nos tienten y hagan daño, conjurar sus, diríamos así, conjuras, y ayudarnos a servir a Dios con libertad. Como ven, el de arriba manda el del medio manda el de abajo. Y se van integrando armónicamente. Es como en un ejército. Cada uno tiene su función específica. Y la jerarquía más cercana a los hombres está compuesta por los principados, que tienen la misión de regir los países, las naciones, el poder de este mundo, los arcángeles, encargados de los grandes anuncios a la humanidad, de ahí que San Gabriel le anunciara a la Virgen la encarnación, etc. Y los ángeles, que son los más cercanos, la ínfima jerarquía, que anuncian las cosas de menor importancia y socorren a los hombres en sus necesidades. Estas son los 9 coros angélicos. Veamos ahora los oficios que principalmente cumplen los ángeles, cualquiera de los 9 coros, cualquiera de los 9 coros. En primer lugar, adoran a Dios. En segundo lugar, ayudan a los hombres. Y en tercer lugar, combaten a los demonios. En primer lugar, adoran a Dios. Lo primero es la adoración de Dios. Lo primero es el culto de Dios. No nos olvidemos nunca lo que dice San Ignacio de Loyola al principio de sus ejercicios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Cuanto más los ángeles. Es el fin último de toda la creación, la mayor gloria de Dios, el mejor servicio de Dios. Será objeto de otra charla ese tema. Bueno, los ángeles ante todo adoran a Dios. Los ángeles de la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos, no intervienen directamente en el gobierno del mundo y de los hombres. Están dedicados exclusivamente a la adoración de la Santísima Trinidad. Como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 11. Son como las monjas y monjes de clausura, están solo para Dios. Han elegido la mejor parte que nunca les será quitada. Como en nuestra vida, lo mejor debe ser para Dios. Los ángeles, siempre, todos los ángeles de cualquier jerarquía, están contemplando el rostro de Dios. Así lo dice Jesús en San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Y por eso se consumen como una llamarada de amor de Dios, según dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Los que más se destacan en esta adoración de Dios son los santos serafines, que reciben su nombre de un exceso de amor, de un exceso de caridad, precisamente por la cercanía con Dios. Y que siempre, como el fuego, tiende hacia arriba, tiende a elevarse hacia Dios, sin desviación ni distracción. Y que como el fuego irradia el calor hacia lo que tiene cerca, los serafines irradian ese amor de Dios a las otras jerarquías angélicas, enfervorizándolas siempre en el amor de Dios. Y por tanto las iluminan con su luz, como el sol que calienta e ilumina un tiempo. Los querubines reciben su nombre del exceso de ciencia, de conocer a Dios tan cercanamente y de la profunda humildad que esta contemplación les produce. Notemos
en esta función de los ángeles de adorar a Dios, la devoción de los ángeles a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, la carta a los Colosenses 1:16, todos los ángeles fueron creados por Él y para Él, el Verbo eterno. Y en la encarnación, según se nos dice en la carta a los Hebreos 1:6, se manda que todos los ángeles lo adoren a Jesucristo. En el nacimiento cantan su gloria, Lucas 2:8. En los 40 días de ayuno en el desierto, al terminar esos 40 días, bajan los ángeles a servir a Jesús. Y en Getsemaní, en el huerto de las agonías, baja un ángel a consolar a nuestro Señor, Lucas 22:43. Los ángeles estaban expectantes de nuestro Señor Jesucristo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. La venerable Madre María de Ágreda, esa mística española del siglo XVII, cuenta que en la crucifixión los ángeles sostuvieron la cruz para que el cuerpo de nuestro Señor no se estrellara contra la tierra. Eso se ve en la película de la Pasión de Mel Gibson, cuando dan vuelta la cruz a Jesús clavado para remachar el clavo desde atrás, como hacían los romanos, que la cruz queda como suspendida en el aire. Por eso la Magdalena queda ahí. ¿Qué pasa acá? No se cae, ¿sí? Entonces la Madre Ágreda dice precisamente eso, que los ángeles sostuvieron la cruz para evitarle al Señor ese dolor y esa humillación de ser estampado contra la tierra. En la liturgia, Cristo es la cabeza y el Rey de los ángeles, no como su Redentor, pero sí como sumo y eterno sacerdote. Por eso los ángeles en la liturgia están unidos a nosotros en la acción litúrgica, aunque no como nosotros. Nosotros como peregrinos, ellos ya como poseedores de la gloria, y se unen a nosotros y nosotros nos unimos a ellos. San Bernardo, por ejemplo, cuenta que veía a los monjes rezando el oficio divino y junto a cada monje su ángel custodio para ayudarlo a rezar las alabanzas divinas con atención, con devoción, con fervor. Estamos en la misa, no solamente lo está doña Porota y don Cacho, sino que están los santos ángeles. Todos los prefacios terminan invocando a los ángeles. En unión con los ángeles y los arcángeles, cantamos Santo, Santo, Santo. Los ángeles acompañarán a Jesús, Rey Supremo y Juez Universal, cuando vuelva en la majestad de su gloria, y previamente traerán sobre las nubes del cielo la gloria de la Santa Cruz. Bueno, hasta acá el punto de que los ángeles adoran a Dios. Veamos ahora la segunda función de los ángeles, que es ayudar a los seres humanos, a nosotros, los hombres. Los ángeles de la tercera jerarquía, que son las, vamos a constatar, porque a esta altura ya se me volaron, los principados, los arcángeles y los ángeles, está la jerarquía más inmediata a nosotros, están encargados por la divina providencia de anunciar a los hombres grandes cosas de los misterios divinos y socorrernos en toda necesidad. El catecismo de San Pío V, el catecismo romano, decía: la providencia de Dios ha dado a los ángeles la misión de guardar al linaje humano y de socorrer a cada hombre para que no reciba daño alguno grave. El ángel de la guarda, que siempre vela por nosotros y que siempre nos socorre, aun cuando muchas veces no los invocamos. Está siempre atento a socorrernos. San Bernardo, comentando el Salmo 90, cuya piadosa recitación recomiendo a todos, sobre todo a la noche, dice: te encomendará sus ángeles, dice San Bernardo, para que te guarden en tus caminos. Y reflexiona San Bernardo:
Cuánta reverencia debe infundirte estas palabras, cuánta devoción deben inspirarte, cuánta esperanza deben darte. Reverencia por su presencia. Estamos en presencia de los ángeles. Por supuesto estamos en presencia de Dios, pero estamos en presencia de los ángeles, nunca estamos solos. Reverencia por su presencia, devoción por su bondad. Siempre está nuestro ángel custodio para socorrernos. Y confianza por su poderosa custodia. Sigue diciendo San Bernardo, anda siempre con toda circunspección, como quien tiene presente a los ángeles en todos sus caminos. En todo lugar y siempre, ten reverencia a tu ángel de la guarda. San Francisco de Sales era sumamente admirado por un obispo vecino, mucho más joven que él, que lo había tomado como su modelo. Y en cierta ocasión San Francisco de Sales fue a visitar a este obispo vecino, y este obispo vecino, con grande indiscreción por supuesto, hizo orificios en distintos lugares de la pared donde se iba a alojar San Francisco de Sales para espiarlo. No había cámaras en esa época. Para ver si cuando San Francisco de Sales estaba solo era tan bueno, tan recatado, tan modesto como cuando estaba en público. Y este obispo imprudente, curioso y chismoso, se dio cuenta que el santo era todavía más recatado, más humilde, más modesto solo. Y cuando le dice, ¿por qué? Y San Francisco de Sales le dice, porque estoy en presencia de los santos ángeles. Tenía esa viva devoción a la presencia de los santos ángeles. En el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 20-21, se nos relata con ternura inigualable qué es el ángel de la guarda. Lo voy a leer porque realmente merece la pena una tan maravillosa descripción. Capítulo 23, versículo 20. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los givitas y los jebuseos. Era toda la gente que habitaba la tierra prometida donde se tenían que establecer los judíos y que por supuesto no los dejaban. Y sigue después el relato bíblico. Muy bien. El Nuevo Testamento está lleno de la intervención de los ángeles. Los grandes anuncios a Zacarías, padre de Juan Bautista, Lucas 1:11, a la Virgen Santísima, Lucas 1:26, a San José, Mateo 1:20. Los ejércitos celestiales se muestran en Belén a los pastores, Lucas 2:10. Un ángel anuncia la resurrección a las mujeres, Mateo 28:2. Un ángel libera a los apóstoles de la injusta prisión, Hechos de los Apóstoles 5:19. Un ángel libera a San Pedro, Hechos de los Apóstoles 12:7, cuando se le caen las cadenas, y San Pedro está, ese relato tan hasta cómico, porque llega San Pedro a la casa de los discípulos y de la alegría no le abrían la puerta, lo dejaban afuera. Él decía, estoy libre, ábranme. No le abrían, lo dejaban ahí afuera, pobre San Pedro. Era más fácil que el ángel lo liberara que los discípulos le abrieran. Por fin los ángeles en la ascensión anuncian la segunda venida de Jesús, Hechos 1:10. Jesús dijo que los ángeles suben y bajan sobre él. Es decir, suben contemplando la gloria de Dios y bajan por compasión hacia los hombres para socorrernos y traernos las bendiciones divinas. Santo Tomás, llamado el angélico doctor, por la maravillosa forma en la que describe el mundo angélico
y sus modos de actuar y de ser, enseña que los ángeles ejercen sobre las cosas materiales su influencia, que supera la de cualquier hombre. Una influencia no milagrosa, sino natural. ¿Por qué? Porque los ángeles, superando con su inteligencia la inteligencia del más inteligente de los hombres, conocen las causas en sus últimas razones como para gobernar las cosas materiales sin necesidad de una intervención milagrosa. Porque es así. Es más o menos como si un ingeniero atómico, una persona inteligentísima y cultivada y muy dada al cálculo, le arregla un problema a un chico de cuarto grado, un problema matemático. El chico va a pensar que ese es un superhombre. Lo que pasa es que el otro estudió y es mucho más inteligente que él. Bueno, del mismo modo, el ángel es mucho más inteligente que el ser humano y sin necesidad de milagros que solo hace Dios, porque es alterar y las leyes de la naturaleza, milagros que solo hace Dios, puede resolver muchísimas cosas de orden natural. Por eso debemos invocar a los ángeles que nos ayuden como hermanos mayores. Muy bien. Los ángeles custodios nos iluminan con santos pensamientos, nos inflaman en amor de Dios y nos guían en nuestros caminos al cielo. Siempre. En la oración, en el trabajo, en el recreo, en el descanso, siempre. Los ángeles gustan de vernos practicar la virtud, sobre todo la unión y la caridad fraterna. No solo los individuos, las personas tienen sus ángeles custodios, sino también los pueblos y naciones. Así vemos cómo en los pastorcitos de Fátima se les apareció el ángel de Portugal, antes de las apariciones de la Virgen. La hermana República del Uruguay, hasta la Reforma litúrgica, celebraba un día la fiesta del Santo Ángel Custodio de la Nación. Y en España se celebró durante años también. Pues van cayendo en desuso las cosas. Muy bien. También tienen su ángel custodio las personas constituidas en autoridad y responsabilidad. Por ejemplo, el padre de familia tiene su ángel custodio y tiene su ángel custodio en cuanto padre de familia. Y si además es el gobernador o el intendente, tiene su ángel custodio en cuanto gobernador o intendente, o el párroco o el obispo. Dios generosísimo nos provee tantos ángeles custodios para que nos socorran y nos ayuden. ¿Cuáles son nuestros deberes para con los ángeles? Ante todo, la alabanza. Alabar a Dios por la grandeza de sus ángeles. Segundo, la invocación. Invocarlos, llamarlos a nuestro socorro. San Miguel, defiéndenos en la batalla. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ángel de Dios que eres mi custodio, ven en mi socorro. Invocarlos. E imitarlos, no en andar volando, sino en no dejar nunca de estar en la presencia de Dios y de no dejar nunca de socorrer a nuestros hermanos según nuestras capacidades y posibilidades. Por último, los ángeles, tercera función, luchan contra los demonios, que también son ángeles que se rebelaron contra Dios. Todo el libro del Apocalipsis nos instruye sobre la batalla entre los ángeles buenos y los demonios. Por eso debemos invocar el auxilio angélico cuando somos asaltados por la tentación y por los peligros espirituales. Sobre todo debemos invocar al invicto caudillo del ejército celestial, San Miguel Arcángel. Pero eso será objeto de la charla de mañana, si Dios quiere.